Bueno, chiquillos, este es el último problema y trata sobre ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Nos dice, suponga que se pierde calor desde la superficie lateral de una varilla de longitud L del medio circundante a temperatura cero. Si se aplica la ley lineal de transferencia de calor, entonces la ecuación de calor toma la forma de K por la segunda derivada con respecto a X de U menos H por U igual a la derivada temporal o derivada con respecto al tiempo de U. Nos especifican también que el parámetro X o la variable X se mueve entre 0 y L y el tiempo es mayor a 0. Acá nos dicen también que H es una constante, acá faltó también decir que K también es una constante. Y bueno, nos piden encuentre la función de temperatura U en función de X y función del tiempo, si la temperatura inicial es F en función de X en toda la varilla, ¿ya? En este caso nos dan una función que no conocemos su forma, así que básicamente vamos a dejar la solución expresada, ¿ya? No vamos a llegar a ninguna solución en concreto. Además nos dicen que los extremos x igual 0 y x igual L están aislados, ¿ya? Esto nos va a servir para poder encontrar las condiciones de frontera o de borde, ¿ya? Las cuales están relacionadas a la variable espacial, en este caso la variable x, ¿ya? ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial parcial? Bueno, vamos a utilizar el método de separación de variables, es decir, nosotros vamos a tomar la función x, u, x, t y la vamos a igualar a dos funciones, ¿ya? Una que dependa solo de x y otra que dependa solo de t o solo del tiempo, ¿ya? Es decir, esto es lo que nosotros vamos a aplicar. Pero antes de hacer este cambio de variable en la ecuación propiamente tal, vamos a definir lo que son las condiciones de borde y las condiciones iniciales. Para las condiciones iniciales nos dicen que cuando u, independiente del valor que tome x, pero en un tiempo igual 0, esto va a ser igual a una función f de x, ¿ya? Es decir, en t igual 0, la función de temperatura de calor solo depende de esta función f de x, que no conocemos su forma, ¿ya? Por otro lado, para las condiciones de borde o frontera, nos dicen que los extremos de esta geometría que aparece acá están aislados, es decir, x igual 0 y x igual L, esos son los extremos. Entonces, ¿qué implica que estén aislados? Bueno, básicamente nos dicen que cuando x tome el valor de 0, independiente del tiempo en el cual nos encontremos, la temperatura va a ser 0. Y lo mismo cuando x tome el valor de L, independiente del tiempo en el cual nos encontremos, este también va a ser 0, ¿ya? Entonces, tenemos dos condiciones de borde, ¿ya? Y una condición inicial, lo cual está correcto dado que tenemos una doble derivada parcial con respecto al parámetro espacial, o sea, la variable x, por ende deberíamos de tener dos condiciones de borde o de frontera, y tenemos solo una derivada parcial con respecto al parámetro temporal, por ende solo deberíamos de tener una condición inicial, ¿ya? Entonces, acá están las condiciones que nos van a servir más adelante. Bueno, vamos a aplicar ahora el método de separación de variables, ¿ya? Entonces, vamos a escribir la ecuación primero. K por la segunda derivada con respecto a x menos h por u igual a la derivada parcial de u con respecto al tiempo. Y vamos a aplicar este cambio de variable, ¿ya? Pero antes de ello, vamos a calcular lo que son las derivadas parciales, ¿ya? Para después llegar y reemplazar. Entonces, la derivada segunda parcial con respecto a x de u va a ser igual a u xx, ya esta es otra forma de escribir las derivadas parciales, y esto va a ser igual a m' por t, ¿ya? Yo lo anoto de esta forma, ¿ya? Acá obviamente no está más decir que el t no tiene derivada porque depende de otra variable y la derivada de una multiplicación, eh, el parámetro que es constante se deja a un lado y solo se deriva el parámetro del cual depende de esa variable que deseamos derivar, ¿ya? En este caso m depende de x y nosotros estamos derivando con respecto a x. Y t depende del tiempo, por ende se asume que es como una constante. La derivada parcial con respecto al tiempo,
o sea, la derivada parcial con respecto al tiempo de u va a ser igual a m por t'. ¿Ya? Ahora tenemos todo y simplemente reemplazamos en la ecuación parcial original. ¿Ya? Esta que está acá en verde. Voy a enmarcar en verde. ¿Ya? Entonces, reemplazando, vamos a tener que k por m' por t menos h m por t es igual a m por t'. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar todo por 1 sobre m por t. Esto es básicamente para ordenar un poco los términos y después seguir con el segundo paso del método de separación de variables. K va a ser m' sobre m menos h igual a t' sobre t. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es, esta ecuación que tengo acá, voy a igualarla, es decir, ambas partes de esta ecuación, la voy a igualar a una constante arbitraria, que en sí no es tan arbitraria dado que después se le da sentido físico. ¿Ya? O sea, a todas las constantes en sí se les tiene que dar un sentido físico una vez que uno resuelve en sí la ecuación diferencial parcial. En este caso solo nos interesa resolverla, así que no importa tanto qué unidades en sí va a tener las constantes con las cuales estamos trabajando. Entonces, la constante que yo utilicé es igual a menos alfa, ¿ya? Entonces, realizo esta igualdad. ¿Qué es lo que me va a permitir esta igualdad? Bueno, voy a pasar de tener una ecuación diferencial parcial con dos parámetros, ¿ya? A dividir esa ecuación diferencial parcial en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Una que dependa de x y otra que dependa del tiempo. Entonces, haciendo ello, voy a tener la primera ecuación diferencial, la primera ecuación diferencial, la cual va a ser esta que voy a escribir acá, ¿ya? Igual a menos alfa. Y voy a tener otra ecuación diferencial, la cual va a estar relacionada al tiempo y que va a ser esta que estoy escribiendo a continuación. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora tengo que resolver por separado estas dos ecuaciones diferenciales y aplicarles a cada una las condiciones de borde e iniciales correspondientes y después juntar todo y ver qué obtuve. Entonces vamos con la primera para el caso de la ecuación 1. Se tiene que, me va a quedar h por m más alfa m igual a 0. ¿Ya? Básicamente lo que hice fue a la ecuación 1 multiplicar todo por m, ¿ya? Y reescribir. Entonces vuelvo a reescribir esto y lo voy a dejar de esta forma. Y acá voy a definir alfa menos h como gamma. ¿Ya? Esto es más que nada para no estar escribiendo ambas constantes todo el rato y simplificar un poco más el ejercicio. Entonces, ya tengo, por así decirlo, la primera ecuación diferencial ordinaria ya armada, ahora solo toca resolverla. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder a resolverla. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Voy a hacer que m sea igual a Euler lambda por x, ¿ya? Voy a reemplazar esto en la ecuación que tengo acá, ¿ya? Y voy a ver qué obtengo, ¿ya? Entonces primero puedo hacer la segunda derivada de m, la cual me va a dar lambda cuadrado, Euler a la lambda por x, y ahora puedo reemplazar. Entonces tengo k, me va a quedar lambda cuadrado, Euler a la lambda por x, más gamma Euler lambda por x igual a 0. Acá multiplico todo esto por Euler lambda por x y voy a obtener que k por lambda cuadrado más gamma es igual a 0. Despejo lambda y voy a obtener que va a ser más menos la raíz de menos gamma sobre k. ¿Ya? Acá voy a considerar que gamma
es un valor mayor a cero. Y bueno, y K, que es otra constante, de por sí va a tener un valor mayor a cero, ¿ya? Entonces, voy a tomar gamma mayor a cero y también bueno, y también K igual a cero. Lo anterior implica que lambda va a ser un valor complejo, ¿ya? Un valor imaginario. Entonces, la solución de m para tal caso va a ser igual a coseno de raíz de gamma sobre k por x más b seno de la raíz de gamma sobre k por x. ¿Ya? Esta va a ser la solución general. Ahora me queda encontrar cuáles son los valores de A y cuáles son los valores de B. ¿Ya? Para hacer ello, voy a utilizar las condiciones de borde que identifiqué al inicio del problema, las cuales eran las que estoy escribiendo a continuación. L, t es igual a 0. ¿Ya? Pero no las puedo utilizar tal cual, sino que tengo que aplicar el cambio de variable a las condiciones de borde que tengo acá. Entonces, va a ser U 0, t es igual a m evaluado en 0, t evaluado en cualquier tiempo, y esto va a ser igual a 0. Lo anterior que implica básicamente que m evaluado en 0 necesariamente tiene que ser igual a 0. Ahora, para la segunda condición, va a ser L, t es igual a m evaluado en L, t evaluado en cualquier tiempo, esto tiene que ser igual a 0, y esto necesariamente implica que m evaluado en L tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y esas condiciones que tengo ahí son las que aplicaré al problema que estoy resolviendo a continuación. Entonces, cuando m evaluado en 0 va a ser igual a por coseno de 0 más b por seno de 0, y esto es igual a 0. De acá es fácil ver que seno de 0 es igual a 0, entonces esto va a ser igual a coseno de 0, que coseno de 0 es igual a 1, por ende se llega a que A necesariamente tiene que ser igual a 0. Para la segunda condición se tiene que m evaluado en L va a ser igual a b seno de raíz de gamma sobre k por L es igual a 0. Ya acá una solución trivial es que b sea igual a 0, pero es una solución que no nos interesa por ahora, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es identificar para qué valores el seno se hace 0. Entonces eso lo hacemos de la siguiente forma, ¿ya? Y lo vamos a igualar a seno de npi. ¿Por qué npi? Bueno, cuando n tome valores si nosotros tomamos como n igual a 1, 2, 3, ¿ya? Hasta el infinito, siempre y cuando n sea entero, ¿ya? El seno va a ser igual a 0. ¿Ya? Por ejemplo, el seno de pi va a ser 0, el seno de 2pi va a ser 0, y el de 3pi lo mismo, 4pi, 5pi, 6pi, ¿ya? Siempre va a ser 0. De lo anterior se puede simplemente considerar n por pi igual a raíz de gamma sobre k por L, y acá despejamos todo este término, ¿ya? Y lo despejamos y obtenemos que n por pi sobre L, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a reemplazar en la solución del m, ¿ya? En la solución de la función m. Entonces, se obtiene que m en función de x va a ser igual a b por seno de n pi sobre L por X, ¿ya? Y ahí obtenemos la primera solución de este problema. La primera solución de la función U. O sea, la primera función que compone la función U. Ahora vamos con la segunda ecuación diferencial. Para el caso de 2, ¿ya? La ecuación 2 era t' sobre t es igual a menos alfa. De acá nosotros fácilmente podemos integrar a ambos lados, ¿ya? Nos va a quedar de esta forma.
integrar con respecto a t, ¿ya? Entonces nos va a quedar así, ¿cierto? Es decir, aplicamos esto, ya integramos ambos lados y resolvemos ambas integrales. La integral que está a la izquierda, esta de acá, su respuesta es logaritmo natural de t, ¿ya? Y esto va a ser igual a menos alfa t más una constante, ¿ya? Entonces vamos a escribir esto de otra forma, aplicando, por así decirlo, el Euler, nos va a quedar menos, o sea, Euler menos alfa t más c es igual a t en función del tiempo, ¿ya? Y nosotros de acá podemos hacer que Euler a la c multiplicado por Euler a la menos alfa t, ya, esto es una propiedad específica de las potencias, y esto de acá va a ser un valor constante, por ende podemos llamarlo como a, ¿no? Entonces va a quedar t en función del tiempo como a Euler a la menos alfa t. Y esta es la solución a esta ecuación diferencial. A esta ecuación diferencial. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, yo no voy a aplicar todavía lo que es la condición inicial. ¿Ya? Me la voy a guardar porque antes de aplicar dicha condición inicial tenemos que analizar algo que es sumamente importante y es que si nosotros escribimos, más bien reescribimos la función u en función de x y t, ¿ya? Entonces, esto nos había dado b seno de n pi sobre l por x y acá es a Euler a la menos alfa t, ¿ya? Esto sería como una solución, ¿ya? Todavía falta encontrar los valores de las constantes a y b, ¿ya? En sí lo que nosotros vamos a hacer es a por b, ¿ya? Nosotros la vamos a llamar solo una constante, ¿ya? Que se va a llamar c sub n. ¿Por qué c sub n? ¿A qué viene ese parámetro sub n? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos acá es una de las posibles soluciones que puede tener este problema, ¿ya? Pero si nosotros queremos resolver el problema de forma general, debemos encontrar todas las posibles combinaciones lineales que hacen que este problema tenga solución. ¿Cómo hacemos ello? Bueno, ahí es donde entra Fourier, ¿ya? Vamos a plantear una sumatoria y después vamos a aplicar las fórmulas que vimos de Fourier para obtener los valores de las constantes, ¿ya? Es decir, esas A sub n, B sub n que aparecían ahí, ¿ya? Aplicando dichas fórmulas y ahí vamos a obtener como la solución general de esto, ¿ya? Y ahí es importante que utilicemos la condición inicial, por eso todavía no la he aplicado, ¿ya? Entonces, vamos por parte. Primero voy a reescribir U de esta forma, C sub n, Euler a la menos alfa t, seno de n pi sobre L por X. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es volver a reescribir U, pero en este caso mediante sumatoria, ¿ya? Desde n1 hasta el infinito de C sub n, Euler menos alfa t, seno de n pi sobre L por X. ¿Ya? Entonces ahí tengo todas las posibles combinaciones lineales que me dan, que satisfacen este problema. ¿Ya? Obviamente van a haber soluciones que sean igual a cero, que van a ser las soluciones triviales, ¿ya? Lo cual no está mal, ¿ya? No significa que esté erróneo, sino que van a haber algunas que sean cero y van a ser otras que van a ser distintas de cero, que son las que en cuestión más interesan. Entonces, para encontrar el valor de c sub n, nosotros recordamos las fórmulas de Fourier, ya estas las pueden encontrar en el apunte de mate. Yo también les voy a subir un archivo en donde va a estar todo detallado de lo que es la serie de Fourier y cómo se pueden obtener los valores de los coeficientes, ¿ya? Entonces, para el caso este, nosotros tenemos una serie de senos, ¿ya? Y para encontrar el C sub n para una serie de senos, nosotros tenemos la siguiente fórmula. Va a ser... pero antes de ello, bueno, me faltó un paso, ¿ya? Y es que no hemos aplicado la condición inicial.
Y esa condición, aplicar esa condición inicial es lo que nos va a dar la posibilidad de utilizar las fórmulas de Fourier. Ya, entonces, primero obtenemos esta función general, ya, para las soluciones de U, y ahora nosotros aplicamos la condición inicial, la cual nos decía que U, independiente de qué valor tome el parámetro X, en cero, nosotros vamos a tener que la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de c sub n, Euler elevado a la 0 es 1, ¿ya? Entonces nos escribe de seno de n pi sobre L por X. Y esto va a ser igual a f de X, ¿ya? Entonces, primero aplicamos ello, y ahora que nosotros ya tenemos una función a la cual igualar este sumatoria de acá, podemos aplicar las fórmulas de Fourier, ¿ya? Entonces, c sub n va a ser igual a 2 sobre L de la integral de 0 hasta L de f de X seno de n pi sobre L por X, por dx. Y aquí, si uno resuelve esta integral, ya obviamente necesitamos una función para ello, y cuando tengamos una función, nosotros simplemente tomamos esa función, la escribimos en esta integral, resolvemos la integral y obtendríamos cuántos son los valores para el coeficiente c sub n, ¿ya? Entonces, de forma general, completa, la función u en función de x y de t sería de esta forma. La sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de 2 veces 2 sobre L de la integral de 0 hasta L de f de x seno de n pi sobre L por x de x, esto lo voy a separar, ¿ya? Esto es c sub n por Euler a la menos alfa t por seno de n pi sobre L por x. Esta sería la solución general a la ecuación diferencial, ecuación diferencial parcial planteada.